Ahora sí, ¿se escucha? Aquí creo que sí, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Darles la bienvenida a, pues a nuestra mesa. Voy a presentar, eh, vamos a hacer la mesa panorámica, panorama teórico del concepto de seguridad humana. Okay, con nosotros nos acompaña la licenciada Adela Vélez, el doctor Josué Castro Puga, el maestro Antonio Vega y el doctor Emiliano Cervantes. También nos acompañan como moderadores nuestro alumno de Facultad de Derecho y consejero universitario, Francisco Gabriel Calderón Palmira, y nuestro pues representante de la Facultad de Derecho de la Sociedad de Alumnos, Carlos Manuel Gutiérrez Guerrero. ¿Le cedo la palabra? Vale, gracias. Hola comunidad, buenos días. Agradezco a las personas que son de casa y que nos visitan de otros lados. Vamos a estar atendiendo hoy la mesa llamada Panorama Teórico del Concepto de la Seguridad Humana. Y si ustedes me permiten, voy a platicarles acerca de la semblanza de la licenciada Adela Vélez Obregón. Ella es analista de riesgos, tiene habilidades en relaciones públicas, procuración de fondos, asesoría legal, docencia, servicios a la comunidad, derechos humanos, coordinación y organización de eventos de protección civil y negociación. Durante el 2003, bueno, actualmente ella es coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Ok. Bueno, ok. En 2015 estuvo en el Instituto Federal Electoral, fue subdirectora de Protección Civil a nivel nacional y coordinó temas de protección civil en los inmuebles de las áreas centrales, Protección Civil Nacional. De 2001 a 2003 fue directora de Parques Recreativos, Cultura y Turismo. Del 95 al 2000 estuvo en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y fue subdelegada de los Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad. Y estudió en la Universidad Iberoamericana la licenciatura en Comunicación. Entonces, sin más, quisiera ceder el uso de la voz, pero pedirles un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo por la transmisión. Y bueno, decirles gracias. A mí me toca un poco hablar sobre la carrera. Yo creo que muchos de ustedes, pues sí son alumnos y conocen su carrera. Me tocan las reflexiones sobre la vinculación, ¿no? Es acá donde, bueno, pero, ok, no hay problema. Bueno, me toca la vinculación de las materias con respecto a nuestra licenciatura. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer y que nos quede muy claro a todos es que, en primer lugar, ¿por qué nos llamamos ciencias de la seguridad? Nos llamamos ciencias de la seguridad porque conjuntamos y vinculamos una serie de ciencias para que nos den como alumnos la posibilidad de tener la base cultural, la base intelectual para poder actuar en diferentes situaciones que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional. Todas estas ciencias se encuentran primero, bueno, yo quería que nos quedara clara el tema de vinculación, si quieres ya pasarlo, por favor. El tema de vinculación, qué es vincular y qué es la cuestión transversal, ¿no? La vinculación, pues es esto que les estoy platicando, que es cómo, ahorita lo vamos a platicar y vamos a hacer un ejercicio en el sentido de decir, bueno, cómo las materias que estoy estudiando, que pareciera que llevo una geografía, una sociología, una psicología, ¿no? Cómo se van a vincular con las demás materias de mi carrera, de los demás semestres, se vinculan hacia abajo y hacia un lado, ¿no? Esa es la cuestión de la transversalidad, ¿no? Esta vinculación va en función de que van ustedes, ahora sí que subiendo el nivel de conocimiento. Entonces, si pueden pasarme la siguiente, sí, ¿no la vamos a ver acá? Se está agarrando el chongo, pero bueno, yo le sigo mientras. Para esto hay que tomar en cuenta lo que
lo que nos trajo aquí a sentarnos a hacer este congreso. ¿Qué fue lo que nos movió para hacer este congreso? Bueno, que la seguridad humana, como lo comenté el día de la inauguración, la seguridad humana se plantea ya como una especie de teoría, digamos, en 1994, por parte del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Y entonces ahí nos dicen, ¿saben qué? Los seres humanos, así como tenemos derechos humanos, pues también tenemos derecho a la seguridad en diferentes rubros, ¿no? Y entonces ahorita lo vamos a ver, pero bueno, lo podemos ir mientras platicando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nuestra carrera? Conjuntan, ¿no? Que mañana tendremos al autor de nuestra carrera, al maestro Juan Martín Granados. Y entonces, ¿qué hacen? A ver, tenemos los rubros de seguridad humana y tenemos por el otro lado las ciencias que le van a dar un servicio y una cuestión intelectual y de información a la carrera. Entonces, vamos a conjuntar las necesidades del ser humano para ser seguro, para tener seguridad, junto con las ciencias que nos van a dar el conocimiento, ¿sí? Entonces, las diferentes rubros, pues creo que ya todos pasaron por primer semestre, pero tenemos visitantes, tenemos gente que está ahí está más que perfecto, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos la parte alimentaria. ¿Qué es lo alimentario? A ver, tenemos que estar completamente seguros. ¿Qué nos plantean los derechos humanos que se hicieron en 1945 a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que se reúnen todos los países del mundo en Nueva York y forman la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué se pide? Pues qué es lo básico que necesita el ser humano para vivir y cómo planteamos lo más importante. Entonces, aquí está la seguridad humana en la parte alimentaria, que todos tengamos que comer, ¿no? De una forma o de otra, en cada uno de los países del mundo, se vea la posibilidad de que todas las personas tengan la alimentación necesaria para poder vivir, ¿sí? Por el otro lado, la cuestión ambiental. Hoy en día ya cada día es más importante. Bueno, en 1994 ya era muy importante, ¿no? Ya eso ya nos toca a muchos de los que estamos aquí sentados, ¿no? Ya en 94 ya estábamos empezando a tener una crisis mundial en cuestión de lo que pasó en la Ciudad de México, de que la contaminación ya estaba en tales niveles que hubo que hacer toda una serie de mejoras en la manera de como el transporte, como los coches, hacer las verificaciones y todo esto, pero a nivel mundial ya lo había en otros países también, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con lo ambiental? Pues cuidar a la fauna, cuidar la flora, cuidar a los árboles que tanto oxígeno nos dan y que es parte de nuestra vida, ¿no? El ser humano, ¿con qué vive? Pues vive con comer, pero sobre todo con agua. ¿Y con qué vive? Pues con oxígeno, ¿no? O sea, lo físicamente básico para poder vivir, pues es el oxígeno. ¿Y cómo producimos el oxígeno? Con las plantas y con los árboles. Entonces, si no empezamos a cuidar toda la parte ambiental, en materia de seguridad humana ambiental, no vamos a poder vivir en esta tierra, ¿sí? Lo siguiente, jurídico. Ya para 1994, pues ya son otros tiempos, ¿no? En 45, cuando se hacen los derechos humanos, pues había ciertas necesidades de terminar una guerra, de que los países estuviesen bien delimitados, que no hubiera problemas de fronteras, que no hubiera problemas de situaciones ya entre países, ¿no? Y como ser humano, ya bajándolo hasta el ser humano de a pie, pues también jurídicamente necesitamos, por supuesto, de alguna forma, que tengamos una veracidad legal, que sepamos a qué tenemos derecho, que sepamos a dónde vamos, que sepamos que tenemos que cuidar al de junto, que de alguna manera tenemos que respetar lo que acabamos de ver en la conferencia anterior, ¿no? Qué importante es esta cuestión de la justicia cívica, que mañana también nos van a venir a platicar de esto, en el sentido de que, pues de que tenemos que tener una mejor convivencia unos con otros, ¿no? Entonces, una certeza legal es importantísima para todos, en todos sentidos, ¿no? Haciendo un poco de memoria, hemos en este congreso hablé de mi parentesco con Benito Juárez y de las cosas que yo puedo decir que Juárez nos dejó y que hoy en día las tenemos todavía, pues es nada más ni menos que el registro civil.
O sea, antes de que Juárez fuera presidente, no había un registro civil. El único registro que había, ay, tengo un animalito que me quiere tomar la conferencia. Hasta antes de eso, ¿quién registraba a los niños que nacían? La iglesia. ¿Sí? La iglesia era el único registro que existía de quién había nacido. A partir de que se hace legalmente el registro civil, pues entonces ya tuvimos una figura legal y entonces hablamos un poco de los derechos humanos y de la libertad en el sentido de que, pues de que no todas las personas eran católicas. ¿Sí? Y esto es importante decirlo. Y entonces, si no eras católico y la única manera de registrar a tu bebé era con la iglesia, pues qué conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el momento que el Estado toma la cuestión de recibir a todos los niños y de darles un registro, bueno, pues entonces ya puedes tener una libertad de religión y decir, pues yo sí creo en la iglesia, no creo en la iglesia, yo me dedico a otro tipo y tal, ¿no? Y por el otro lado, ¿mande? ¿Ya se está viendo? Ok, perfecto. Y por el otro lado, en el 57, hablando de cuestiones de certezas jurídicas, pues conseguimos que las mujeres pudiésemos votar, ¿no? Entonces, ¿qué más certeza jurídica para una mujer? Y más ahorita que estamos en el mes de la mujer, que acaba de pasar el 8M, pues caray, no era cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que casi la mitad de la población del país de México no podían votar y no podían levantar su voz y decir yo quiero o yo quiero otro, ¿no? Entonces, otra si me puedes decir, bueno, ¿cuál es la que sigue para ser ordenada? Ahí está, ahora sí, después de la jurídica sigue la económica. No, regrésate todavía. La económica, pues va un poco de la mano con la alimentaria, pero también en lo económico, ¿a qué tenemos derecho? Pues bueno, pues a tener un trabajo, a tener una vida laboral, a poder aportar, porque entonces si vas a tener educación y vas a tener estudios, ¿a dónde vas? Pues a lo laboral, ¿no? A poder estudiar, a poder tener una casa, a poder vivir de cierta forma, etcétera, ¿no? La que sigue es la cuestión de salud, ¿no? Bueno, pues caray, yo creo que después de tener agua, tener oxígeno, poder comer, pues yo creo que tenemos el derecho a la salud. Entonces, qué importante es que retomen cada uno de los gobiernos del mundo el decir, bueno, ¿cómo vamos a ver la manera de que todos tengan salud? Entonces, ¿se vuelve una cuestión de seguridad? Claro que sí, y lo vimos con la pandemia. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, ¿qué sucedió? Nos paró a todos la vida una cuestión de salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos podemos contagiar, porque muchísima gente se murió y porque de alguna forma tenías tú que cooperar. Lo vimos en la plática de la ciberseguridad con la cuestión de los drones y ayer con el maestro Covarrubias, ¿no? Estos drones que empezaron a utilizar para que la gente entendiera que se tenía que quedar en su casa, ¿no? Y entonces ahí es cuando la tecnología entra. ¿Y por qué? Por un problema de salud, ¿sí? En lo personal, pues ya me había yo adentrado un poco en el tema de lo personal, que no es otra cosa, pues que tengas tu casa, que tengas a tu familia, que puedas hacer una vida, ¿no? El que sigue, que es el comunitario, va de la mano. Esta cuestión de respetar a los grupos comunitarios, cómo viven los grupos indígenas, los grupos en otras partes del mundo, el decir, bueno, pues si ellos tienen estas costumbres y esta manera de vivir o esta religión, pues también se tienen que respetar y es parte de su seguridad humana. Y por último, la política, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, va de los dos lados, ¿no? Una, los gobiernos en que puedan proponer cosas y políticas públicas que nos puedan servir a los seres humanos y por el otro lado, en que nosotros como seres humanos podamos participar en política y poder opinar, ¿no? Entonces ahora sí, si me ayudan a pasar la siguiente. Este cuadro es el que ustedes ven en internet cuando buscan la materia Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho, Licenciatura en Ciencias de la Seguridad, ¿sí? Entonces, esta es la malla curricular de Ciencias de la Seguridad. Y ahí ustedes pueden ver en cada uno de los semestres, pues tenemos sociología, geografía, demografía, ecología, urbanismo, migración, ¿no? Entonces ahí es en donde yo quiero que aquí están
yo diría, genéricas, ¿no? O sea, está la sociología tal cual, pero ya después, si podemos pasar a la siguiente, por favor, tenemos los nombres ya de cada una de las materias. ¿Puedes moverlo aquí? Ah, ya se movió solito. Ok. Y entonces ahí sí ya entramos a un tema específico, como puede ser la introducción al derecho, la lectura y comprensión de textos, por ejemplo, derechos humanos y sus garantías. Entonces ahí entramos en la parte legal. Yo soy una creyente que esta licenciatura tiene como base 3 cosas. Como ya les dije al principio, seguridad humana, luego tenemos derecho, ¿por qué? Pues porque venimos de la Facultad de Derecho, y luego la licenciatura en comunicación, que es la licenciatura que yo primero estudié. ¿Por qué? Porque en comunicación tienes filosofía, sociología, psicología, teoría de la comunicación, ¿sí? Investigación. Entonces, ¿qué sucede? Se toman todas estas materias, todos estos temas, todas estas ciencias que nos van a llevar a partir de esto a tener una serie de conocimientos, y entonces ahí es en donde entra todo este esfuerzo que hemos hecho desde las pláticas del semestre anterior del ciclo de conferencias y que ahora lo terminamos con este congreso, por lo menos en este semestre. La idea es que, y ya lo hemos estado platicando, se comentó con la Academia de Maestros de la licenciatura, el que podamos ya de fijo tener eventos importantes para nuestra licenciatura. Entonces, el plan es, y también a petición de los alumnos, el que podamos ver que el ciclo de conferencias que se haga en el semestre 2 sea una aportación de alumnos, exalumnos, maestros y cuestiones de investigación que se hayan realizado en las materias. Entonces, ahí sentar a los exalumnos y que vengan y nos platiquen qué es lo que han realizado, en qué han trabajado, en qué trabajan hoy en día, en dónde están aportando como licenciados en ciencias de la seguridad, cuál es el compromiso que tienen, y que los alumnos también opinen sobre la carrera, sobre cómo estamos llevando a cabo la licenciatura. Y por el otro lado, también los docentes puedan aportarnos en estos. Los he invitado a que den algunas conferencias, pero la verdad, la idea, y esa es la idea de que estemos hoy sentados aquí, la idea es que qué es lo que estamos aportando, ¿no? Y por el otro lado también hemos comentado mucho que hay trabajos de investigación muy interesantes por parte de los alumnos que se realizan en las materias y que luego no lo sabemos ni la propia comunidad, ¿no? Entonces, ver la manera de poder invitarlos. Entonces, ahí viene la cuestión de la transversalidad. ¿En dónde queda la transversalidad? Bueno, pues en que se va a continuar el trabajo de estudios y de conocimiento. Por ejemplo, en el primer semestre vemos introducción al derecho, pero en el siguiente semestre vamos a hablar sobre criminalidad o vamos a hablar sobre cuestiones tienen una materia que se llama derecho constitucional, tienen otra materia que nos habla de cuestiones ya muy específicas del delito, nos habla de menores infractores, nos habla de seguridad pública y seguridad privada, y entonces ahí es en donde de manera transversal, efectivamente las materias van, diríamos, seriadas, pero no seriadas, ¿no? Porque no los meto en el compromiso de que si no pasas la 1, no pasas la 2, como yo sí lo estudié. Yo sí estudié comunicación así era, teoría de la comunicación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y entonces si tronabas una es como el inglés, ¿no? Que me oiga la maestra Lynn, pero es la única que es seriada, ¿no? Es nuestro coco. ¿Por qué? Porque si no pasamos la 1, no pasamos la 2 y luego la 3 y ya nos quedó la 4, y ahorita tengo alumnos que ya salieron de la carrera y todavía deben la 5, y bueno, aquí no, y yo creo que eso es algo que hay que valorar de nuestra licenciatura, es que si bien sí van siguiéndose en cuestión de conocimientos, de alguna forma no son seriadas. Entonces no tenemos así el yugo de decir, si no paso la 1, no me voy a la 2, ¿no? Pero sí, de alguna forma, sí tenemos el compromiso los docentes en el hecho de que le puedas dar el conocimiento que va a necesitar para que cuando tome, por ejemplo, en protección civil, que toman ahorita introducción a la protección civil y luego van a tener análisis de riesgo o programas internos de protección civil, ¿no? O como tenemos las sociologías, ¿no?
Aquí tengo a algunos de mis maestros. Les dan sociología de alguna forma, pero luego les dan antropología y luego también les dan cuestiones de demografía. Y tenemos una maestra que les da geografía y les da urbanismo y les da geografía. Y bueno, ahí es a donde yo quiero llegar, ¿no? Y con eso quiero concluir porque no sé cómo voy con mi tiempo ya. 5, mira, Carlos es muy sutil, pero ya me puso un 5. Entonces, para poder concluir, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Ustedes están recibiendo una serie de conocimientos y de información que les va a servir a encontrar en el ámbito laboral cualquier cantidad de posibilidades. En este congreso creo que les hemos dado ya muchísimas posibilidades desde la cuestión de prevención del delito, ¿no? Porque bueno, vamos rápidamente nada más y dime cuando se me acabe, a las líneas terminales, ¿no? Una es seguridad pública y la otra es protección civil. Entonces, ahí de entrada ya tienen dos opciones para a dónde se van a especializar y a dónde se pueden ir a trabajar. Pero también tenemos la parte, ya desglosando seguridad pública, pues tenemos la prevención del delito, la justicia cívica, la cuestión que vimos hoy de seguridad e higiene, ¿no? Ahí tenemos muchas posibilidades. Y por el lado de protección civil, pues también, ¿no? Podemos ser públicos o privados, aquí tenemos una compañera que vino de la Ciudad de México, que es responsable oficial de protección civil, lo que aquí en Querétaro se llama tercer acreditado. Una de nuestras alumnas es tercer acreditado. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos la parte pública y la parte privada. Pero también tenemos otras posibilidades, como fue lo que nos sucedió el día de ayer con todo lo que nos comentaron de ciberseguridad, lo que nos comentaron sobre cuestiones ambientales, ¿no? Sobre la cuestión de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, aquí Gabriel es un investigador en cuestiones alimentarias y todos ustedes irán encontrando que todo este conocimiento les va a servir al tiempo para poder ofrecer a nuestro empleador, ¿no? Que por cierto hago el anuncio y vale la pena hacerlo en este momento. El día 21 de marzo va a haber una feria aquí en el Campus Aeropuerto sobre empleadores, pero específicamente para los de octavo semestre, como ya son los que van saliendo, les van a dar la posibilidad de una simulación de entrevista, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Cómo sabernos mover en una entrevista de trabajo y cómo poder conseguir ese trabajo que nosotros queremos. Agradezco de antemano a mis compañeros. Quiero nada más hacer una última cosa. El panel que tienen ustedes el día de hoy aquí, hemos sido quienes trabajamos por este congreso. La verdad ha sido muy gratificante y muy emocionante nuestras, ahora sí que opiniones, discusiones, visiones, todos somos muy disímbulos entre nosotros en la cuestión de conocimientos y profesionales y eso nos ayuda mucho a poder ofertarles a ustedes este congreso que espero que les haya sido de utilidad. Ya mañana concluimos y gracias por su tiempo y atención. Bueno, a continuación tendremos al doctor Josué Castro Puga, quien nos hablará de la investigación como fundamento teórico. Tendré el honor de presentarlo. Él es doctor en Ciencias Jurídicas y maestro en Educación por la Ciudadanía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Obtuvo ambos programas la mención honorífica. Recibió en 2017 la Medalla al Mérito Académico de Posgrado. Es la máxima distinción académica para los estudiantes de la universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor en la propia UAC, en las licenciaturas de Ciencias de la Seguridad y Derecho, así como algunos programas de posgrado. También ha realizado estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Barcelona y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública. Funge como secretario de redacción de estancias, revista de investigación en Derecho y Ciencias Sociales. También cuenta con diversas publicaciones sobre teoría política, ciencias jurídicas y educación para la ciudadanía. Los dejo con él. Muchas gracias, Carlos. Pues bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos
todos. Antes que nada, pues agradecer a nuestro director, el doctor Edgar Pérez, por todo el apoyo para este congreso, por supuesto a la licenciada Adela Vélez por dirigirnos y coordinarnos en este esfuerzo que creo que nos viene bien como carrera, ¿no? Para darle mayor dinamismo, para reflexionar, repensar todos estos temas y bueno, abrir debate. Bien, nada más aquí. Sí, nada más en lo que. Bueno, voy mientras comenzando para ajustarme al tiempo. Déjenme nada más abro aquí mi presentación también para irla haciendo aquí. Bueno, muy bien. Bien, ciencias de la seguridad. Hay una cuestión aquí muy importante que ya hemos hablado previamente en el ciclo de conferencias pasado, hablábamos un poco sobre eso, y es precisamente la cuestión de la fundamentación teórica, de la fundamentación teórica de esta disciplina. Y es que ahí viene precisamente la pregunta, ¿ciencias de la seguridad es realmente una disciplina? ¿Es una ciencia en sí misma? Y la respuesta es, creo que bastante obvia, y es que no. Porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Ciencias en plural de la seguridad, y precisamente pues es un espacio, ciencias de la seguridad es un espacio, es un punto de encuentro entre varias ciencias en torno a un tópico de gran complejidad y de suma importancia como es la seguridad humana. Entonces, bien, sí, ahí está muy bien, gracias. Entonces, ahí puse la palabra bioética, y este es un buen ejemplo precisamente para entender esto. La bioética tampoco es una ciencia, ¿vale? No es una ciencia en sí misma, sino es un espacio de encuentro, una reflexión filosófica, ética, en torno a una serie de cuestiones de problemáticas, digamos, de temas de frontera y que tienen que ver pues, con la vida, ¿no? Básicamente. Y con la intervención sobre la vida, sobre la ética de la intervención sobre la vida. Entonces, también así, pues nuestra carrera es precisamente un punto de encuentro entre distintas disciplinas en torno a este tema tan importante, por favor. Bien, no se alcanza a ver quizá muy bien, pero bueno, Rojas y Álvarez en este texto, un magnífico texto publicado en 2012, hablan precisamente de una serie de, hacen un estado del arte en torno al concepto de seguridad humana y su desarrollo teórico. Y mencionan varias cosas, obviamente esto es una síntesis y dejando fuera algunas cosas, pero por un lado, mencionan que la perspectiva de y tienen todas las razones en este rastreo, de la seguridad humana surge del desarrollo humano, o sea, de toda esta cuestión teórica en torno al desarrollo humano, de ahí emana la idea de seguridad humana, incluso antes de 1994 y de que la ONU lo tome, o sea, surge de la perspectiva del desarrollo humano, es un primer punto. En segundo punto, la perspectiva de la seguridad humana pues se preocupa no solo por los efectos de la violencia directa, sino también las distintas formas de violencia indirecta y sus efectos, como pues pueden ser precisamente una serie de privaciones que te ponen en situación de vulnerabilidad, ¿no? Así como distintos elementos subjetivos, o sea, precisamente que tienen que ver con las percepciones de seguridad, con el temor, esto que es algo súper interesante que han trabajado diversos autores, ¿no? De la subjetividad y la cuestión del temor. Entonces, bueno, eso también es importante para hablar de seguridad. Además, esta perspectiva pues busca asegurar y promover los derechos humanos, eso hay que decirlo, y por eso, por supuesto, lo retoma Naciones Unidas y viene aparejado con esto. O sea, sí implica esta perspectiva de la seguridad humana, sí implica una toma de postura, política, porque sí viene de la mano con un discurso de los derechos humanos que pues tampoco es la verdad universal, ni la única posible, ni la única perspectiva desde la cual se puede entender la dignidad humana, pero es definitivamente la perspectiva dominante en Occidente, y eso hay que entenderlo. Viene de la mano con esta visión de los derechos humanos, con este discurso de los derechos humanos y con esta idea de, pues al final de cuentas, de la democracia también pensada desde un punto de vista occidental. Esto es cierto. Esto lo estoy problematizando yo, no lo dicen ellos, pero sí, pero es importante señalarlo, ¿no? O sea, viene de la mano con los derechos humanos. Aparte,
brinda un marco para pensar holísticamente. Holísticamente precisamente hace referencia a esta cuestión donde tenemos esta mentalidad abierta de tomar distintas disciplinas, distintas fuentes de conocimiento, incluso valorando conocimientos que no necesariamente son científicos. Además, se relaciona con el concepto de vulnerabilidad mutua, o sea, hay una visión sistémica desde la perspectiva de ciencias de la seguridad, donde todos estamos y todas estamos interconectados, o sea, en un sistema social, y la vulnerabilidad no es tan sencillo como hay una persona vulnerable y ya, sino es el sistema el que hace que esa persona sea vulnerable y que tener algunas personas en ciertas posiciones de vulnerabilidad, siendo vulnerabilizadas, habría que decirlo quizá más, porque no es que naturalmente sean vulnerables, sino que el sistema los hace así, los pone en esa situación. Tener a unas personas así afecta a todo el conjunto, ¿no? Un poco esta idea un poco orgánica. Y bueno, la que sigue, por favor. Y aparte, bueno, esta perspectiva pues busca integrar factores sociales y de disfrute de derechos con consideraciones tradicionales sobre la seguridad estatal. O sea, por un lado, hace esta distinción entre seguridad humana, vamos a decir, y seguridad estatal. O sea, seguridad estatal, que es este enfoque clásico, ¿no? De seguridad nacional, de seguridad pública, de control del delito, de prevención del delito, este tipo de cuestiones. Pues le suma otro tipo de factores más sociales que tienen que ver con las carencias, pero también con estas carencias y esta cuestión contextual que te vulnerabiliza, por ejemplo, ante desastres naturales, ante una serie de cuestiones así. Y por otro lado, pues busca considerar de manera integral las amenazas a la seguridad de las personas y por ello, pues toma en cuenta esos factores que tradicionalmente han sido dejados de lado. La que sigue, por favor. Ahora bien, hay este informe de la Comisión de Seguridad Humana, que aparte, ya un poco más adelante, ya en inicios de los 2000, señala que, bueno, además la seguridad humana, esta perspectiva está centrada en las personas y no en los estados. Se concentra también en actores extraestatales, es decir, la sociedad civil, por ejemplo, y diversos actores que no son en sí el Estado. En qué medida estos otros actores influyen sobre la seguridad, sobre positiva, negativamente en esta, digamos, dimensión personal, comunitaria y social de la seguridad, entendiendo que seguridad pues, tiene que ver con aspectos también subjetivos y con aspectos de carencias y de falta de derechos, no solo con violencias, ¿no? O no solo con violencias directas. Y además, esta perspectiva emplea una estrategia dual de protección desde arriba, pero también de empoderamiento desde abajo. Esto es un poco lo que ha venido siendo esta perspectiva. Ahora bien, pues el concepto de seguridad humana, pues como dicen ellos mismos, no reemplaza ni subestima las condiciones clásicas de la seguridad, sino que las complementa de cara a una mejor adaptación a los procesos de la globalización. Pero ya habría que decir, no solo a los procesos de la globalización, sino a todos esos otros procesos y todas esas cuestiones que afectan la seguridad de las personas, muchos de los cuales pues siempre habían estado, ¿no? Ya venían de antes y simplemente no eran considerados por la perspectiva clásica, y otros nuevos, como nos señalaba el doctor Covarrubias, o sea, una serie de cuestiones que antes no estaban, pero ahora están en nuestro contexto y que son, tienen que ver con amenazas a la seguridad humana. Por ejemplo, un factor que no mencionó ayer el doctor Covarrubias, pero que precisamente yo me puse a platicar con él, decía, por ejemplo, toda la cuestión de la posverdad, de las fake news, ¿no? De la infodemia, cómo eso tiene que ver mucho con que el Estado deje de cumplir con sus obligaciones, porque pues, si con ese descaro digo, pues sí, yo ya fui, ya visité a los damnificados y no he ido, pero así de sencillo, pues digo que ya lo hice y qué, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? En el mundo de la posverdad, y puedo mentir descaradamente, bueno, pues tenemos un problema, porque entonces, ¿dónde queda la obligación de actuación del Estado, etcétera? Entonces, bueno, hay otras, por favor. Y ahora tiene que ver totalmente con la investigación, porque el profesional y la profesional en ciencias de la seguridad tiene sí que saber de protección civil, por supuesto, sí que saber de seguridad pública, pero tiene que entender que debe ser un profesional y una profesional de la investigación, capaz de hacer investigación, porque si no sabes hacer investigación, entonces, ¿cómo vas a poder analizar todos esos riesgos? ¿Cómo vas a poder ver las problemáticas del contexto para después poder intervenir sobre ellas? O sea, tienes que saber investigar y tienes que hacer investigación. Es decir, puedes dedicarte como licenciada o licenciado o profesional en ciencias de la seguridad
así no hayas estudiado la carrera incluso, pero tengas esa perspectiva, te puedes dedicar por un lado a la investigación y esa es una salida válida y necesaria que se tiene que generar, pero además en el hecho de hacer tu trabajo, ya sea desde la consultoría o desde donde estés, tienes que partir de investigar para poder intervenir adecuadamente. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, por favor. Bien, pero ¿cómo, no? ¿Desde qué referentes teóricos? ¿Con qué método voy a investigar? O sea, porque pues sí, yo sé que tengo que investigar, pero ¿y luego desde dónde, no? Si esta no es una disciplina, si no es una ciencia, no tenemos método, si tenemos método, ¿desde dónde? La que sigue, por favor. Bien, pues ¿qué es que lo investigo como socióloga, como psicólogo, como historiadora, como geógrafo, como especialista en protección civil, como politóloga, como etólogo? ¿Desde dónde? La que sigue, por favor. Y aquí es donde digo, bueno, precisamente nos sirve el ejemplo de la teoría crítica, que es, la teoría crítica sabemos que es, a ver, nadie me podría decir, o a ver quién es la o el valiente que me diga que la teoría crítica no es un gran referente teórico, ¿no? Por supuesto que lo es fundamental, es una de los grandes referencias teóricos del siglo XX y siglo XXI, pero la teoría crítica no es una ciencia, es una perspectiva de análisis, es una perspectiva de filosófica, de análisis, postura ética, etcétera. Entonces nos puede servir, aquí tenemos desde un Horkheimer y un Adorno, la dialéctica de la ilustración, a un Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa, o a un Eric Fromm, ¿no? Un psicólogo, un psicoanalista, y todos es teoría crítica. Entonces, aquí ya nada más voy a ceñirme algunas cosas que hay que señalar. Por un lado, la investigación desde ciencias de la seguridad, o una perspectiva, no es un método, pero sí, no tiene un método propio, pero sí es, por un lado, así como la teoría crítica, una posición nociológica y epistemológica, o parte de una posición nociológica y epistemológica, que ¿qué quiere decir? Parte de reconocer que él es, vamos a decirlo así, parte de reconocer el paradigma de la complejidad. Eso primero, es una posición epistemológica desde la complejidad. En segundo lugar, es una perspectiva de análisis, una perspectiva de voy a abordar distintos fenómenos de seguridad, desde a veces más cargado a la psicología, a veces más cargado a la sociología, a veces más cargado a la protección civil o a lo que sea necesario, pero siempre con la perspectiva de entender que la seguridad tiene todas estas esferas y que si no atiendes de forma integral, pues entonces no lo estás haciendo bien, ¿no? También es un enfoque de intervención, o sea, tenemos que tener una manera de hacer la intervención, que ahora voy a señalar en qué sentido, y también es una postura ética y política, ¿no? Y esto es lo que sería nuestra metodología, digamos, no es una metodología, sino nuestra perspectiva. La que sigue, por favor, y ya, ¿cuáles son estas características? Ya con esto cierro, son dos diapositivas. Uno, primero, debe ser una forma de investigar afincada al paradigma de la complejidad, o sea, entender que los fenómenos son complejos y nunca simples. Y entonces, bueno, pues tenemos que conocer, beber de la teoría de la complejidad, de las ciencias de la complejidad. Por otro lado, tiene que ser una investigación multi, inter, trans e incluso postdisciplinar, o sea, holística. Multi, pues simplemente somos varias personas de varias disciplinas, pero cada uno aporta solo desde su disciplina. Y bueno, inter, trans y ya llegando a post, es cada vez más, estamos yendo hacia realmente compartimos método, compartimos perspectiva y no simplemente cada experto desde su área y todos nos juntamos, cada quien su pedacito, no su recorte, no, si no es un collage, sino es algo que entre todos hacemos enriqueciendo nuestras perspectivas. Por otro lado, tiene que ser una investigación abierta al método, entre comillas, inductivo, es decir, en México al menos, una cosa que tenemos muy cañona es que solo se nos enseñó en general a investigar deductivamente, solo deductivamente. Necesitas tener tu marco teórico y con tu marco teórico luego vas y, espérate, o sea, la perspectiva deductiva es que ya hay una teoría y luego vas a comprobar esa teoría en la realidad, pero casi no nos enseñan a hacer investigación inductiva. Y la investigación inductiva, pues no hay marco teórico, no hay marco teórico. Vas tú a la realidad, obtienes los datos y de ahí tú construyes la teoría. Tú construyes una teoría de rango medio, entonces tenemos que aprender de estos métodos, por ejemplo, de la teoría fundamentada, este tipo de cosas, porque precisamente si queremos ver, si aceptamos que la seguridad humana tiene elementos como todos estos elementos subjetivos y todo esto que son importantísimos, pues no es de que yo ya sé qué es la seguridad, voy nada más a ver, nada más a la realidad, a comprobar lo que según yo ya sé o lo que no, sino voy y veo y pregunto e indago realmente
qué es la seguridad para ellos, cuáles son las amenazas para las personas que lo están viviendo y construyo en este contexto específico cuáles son los problemas de la seguridad. Pero habrá muchas veces que también tengamos que hacer investigación deductiva. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, porque pues, es un proyecto de investigación que nos están pagando, porque estamos haciendo consultoría, porque lo que tú quieras. Hay muchas situaciones y tenemos que saber hacer ambas cosas. La que sigue, por favor. También pues tenemos que aprender realmente de la ruta cuantitativa, cualitativa y mixta de investigación, por supuesto, y también entender que esos no son el método. Eso no es el método es algo más amplio, pero bueno, no es clase de metodología. Ya después lo hablaremos. No son métodos cuantitativos, es una ruta, pero el método es algo mucho más grande y mucho más complejo. La perspectiva tiene que ser ecléctica y tiene que ser, por un lado, aceptarla, entender que no podemos dejar los elementos estructurales de lado, sistémicos de lado, por eso tenemos teoría de sistemas, ¿no? en la currícula, pero al mismo tiempo tampoco nos podemos volver fanáticos del sistema y dejar de lado al individuo y la agencia, ¿no? Entonces tenemos que movernos en ese continuo sin dejar de considerar que hay elementos estructurales y así le podemos decir a alguien, no amigo, el pobre no es pobre porque quiere, o sea, hay elementos estructurales, pero también por otro lado tampoco nos casamos con eso y olvidamos y negamos la libertad del ser humano y negamos que el individuo importe porque entonces, pues ya no sería coherente con la perspectiva, ¿no? del desarrollo humano. Y aparte, por último, tiene que ser una perspectiva pues que también sea, por un lado, no esté casada solo con el culturalismo, solo con las representaciones sociales y con todo esto, sino que también tenga su claridad de que hay cosas materialistas, cosas estructurales, económicas que son importantes, pero tampoco casarse con el materialismo, ahí en medio. Y bueno, finalmente, la última es que, por favor, la que sigue, y bueno, a ver, como perspectiva de intervención, pues tenemos que valorar de verdad y que no sea de dientes para afuera, sino que la gente, cuando investigamos, la gente, su perspectiva importa. No somos los expertos que llegamos a decirles qué es lo que necesitan, sino que llegamos a realmente preguntarles y valorar esa información que nos dan, ¿vale? Entonces, que realmente la intervención que hagamos sea siempre democrática, participativa, participación genuina, no yo llego y te resuelvo, sino llego y entre ustedes, ¿no? Entre aquel lugar donde intervengo y yo como experto en conjunto, pues hacemos las cosas, pero su perspectiva es valiosa, necesaria y además tienen una corresponsabilidad por mejorar las cosas. Y bueno, al final necesitan entonces las y los estudiantes en ciencias de la seguridad la oportunidad de tener experiencias de investigación, pero experiencias de investigación coherentes y experiencias de investigación bien hechas, experiencias de investigación y además eso, o sea, no está bien que las y los licenciados en ciencia de la seguridad se titulen por diplomado, colegas, porque pues no saben investigar, si no sabes investigar, te vas después y cuando tienes que investigar para después intervenir, pues no lo sé hacer, pues no. O sea, a ver, súbete una bicicleta si nunca has andado en bicicleta, no, pues te tienes que caer, te tienes que subir a tu bicicletita primero, a tu triciclito, y ahí vas y le vas dando y ya después agarras la bicicleta y haces tus trucos, pero pues te vas a romper la madre, o sea, si no te subes, perdón, se me sale, si no, te vas a romper la madre si no te subes primero, ¿no? A la bicicleta, necesitas vivir las experiencias de investigación primero y finalmente, bueno, esas experiencias de investigación, y eso va y recae sobre nosotros, los docentes, pues tienen que ser coherentes con esta perspectiva. Nada de agandallarse a los alumnos, nada de imponerles, nada de maltratarlas y maltratarlos, nada de, bueno, ya hacemos y luego me chacaleo su trabajo y le pongo mi nombre primero. Nada de eso, o sea, tenemos que ser coherentes todos y todas y ya, en fin, ya. Podría hablar más, pero ya. Perdón, ya hasta me pasé, no sé por cuánto. Gracias. Ahora bien, yo tengo el privilegio de platicar y dar la semblanza del doctor Antonio Vega Páez, que como todos sabemos e identificamos, pues es un miembro muy querido de nuestra licenciatura. Él es ingeniero en sistemas computacionales, en programación por el Instituto Tecnológico de Querétaro, es maestro en ciencias computacionales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente y desde el 2006 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es presidente de la Academia de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Ha impartido cátedra en los programas de licenciatura en Derecho, Criminología, Ciencias de la Seguridad y en la maestría en Administración Pública.
Es estudiante del doctorado en educación multimodal en la Facultad de Psicología con el proyecto de tesis doctoral, perdón, Estrategia para promover el desarrollo de competencias digitales docentes en profesores universitarias en el área de Derecho. Obtuvo en agosto del 2023 la certificación Conocer en la norma EC 0050, diseño de cursos de capacitación para ser impartidos por Internet. Ha participado como instructor de distintas ofertas formativas encaminadas a la incorporación de tecnologías digitales en actividades docentes. Ha sido consejero académico y coordinador de informatización en la Facultad de Derecho. También se desempeñó como coordinador de educación continua y secretario académico de la Facultad de Informática. Participa en asociaciones civiles de profesionistas como presidente del primer consejo directivo del Colegio de Profesionistas de Informática en el estado de Querétaro AC, director del Centro de Profesionistas de Informático, disculpe, la repetí, director de verificación de calidades profesionales del 21 Consejo Directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales para el Estado de Querétaro. Fue secretario general, fue secretario general del 20 Consejo Directivo del FECAPEC y presidente del 6º Consejo Directivo de la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de Querétaro AC. Cuenta con experiencia como consultor de proyectos de implementación del sistema de información de instituciones públicas en los estados de Querétaro, Guerrero, Hidalgo y Ciudad de México. Se desempeñó como coordinador de proyectos especiales en el municipio de Querétaro, director de Locatel de Querétaro, director de informática y jefe de departamento de estadística criminal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro. Y por si esto fuera poco, tiene diversas publicaciones en materia del desarrollo de la competencia digital docente, así como de las tecnologías digitales de derecho. Como saben, insisto, es un miembro muy querido de nuestra licenciatura y merece un aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. A mí me tocó hablar acerca de algunas cuestiones que a mí siempre me han preocupado, algunas precisiones conceptuales que tenemos precisamente en la licenciatura en seguridad, ciencias de la seguridad. ¿Por qué? Porque en el momento de abordar ciertos conceptos en la cátedra cotidiana, en la clase cotidiana, pues de repente encontramos que si bien todos entendemos el concepto más o menos de qué se trata, no hay una precisión conceptual al respecto. Entonces aquí los muchachos de sexto no me dejarán mentir cuando les dejé una tarea acerca de que me investigaran una definición de lo que era una amenaza a la seguridad humana y resulta que no estaba por ningún lado. No había una definición en ningún artículo que dijera amenaza a la seguridad humana es esto. Ninguna. Entonces, esas precisiones conceptuales que si bien es cierto todos entendemos que es una amenaza a la seguridad humana, pues no existe la precisión conceptual como tal. En razón de ello, junto con otros muchos detalles o otras muchas precisiones conceptuales que me tienen preocupado, digamos, he encontrado que precisamente el enfoque de la seguridad humana como que también está un poco vago, también está un poco, ¿qué es el enfoque de la seguridad humana cuando vamos a hacer una intervención social? ¿Qué es el enfoque de la seguridad humana cuando decimos que nuestra carrera es parte o tiene el enfoque basado en la seguridad humana? Y precisamente esta es parte de la introducción al tema. Nuestro programa, la reestructuración de 2017, nos dice que el programa de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad deposita en la seguridad humana los elementos fundamentales de la formación y desarrollo de los estudiantes, que se traduce en enfoque en la seguridad humana, ¿verdad? Y diversos estudios, inclusive políticas públicas, discursos, hablan de que tienen un enfoque de la seguridad humana, pero ¿qué significa realmente lo que es la seguridad humana? Cuando decimos enfoque de la seguridad humana, ¿qué sucede? Y bueno, pues me di a la tarea de hacer una revisión sistemática de literatura acerca de precisamente este concepto, ¿no? Este término. Entonces lo hice a través de la declaración Prisma, que básicamente la declaración Prisma es una manera ordenada y documentada de hacer una revisión sistemática de literatura. Entonces, lo que hace es que nos lleva de la mano y además nos documenta para que alguien más pueda corroborar si efectivamente lo que se hizo fue lo adecuado. Entonces, la búsqueda se llevó a cabo
planteando una pregunta de investigación. ¿Cómo describen los autores en qué consiste el enfoque de seguridad humana? La búsqueda se llevó a cabo considerando artículos de 10 años máximo de publicación 2004-2024 sobre las bases de datos de Dialnet, Redalic, ResearchGate y Cielo, que se eligieron en razón de que tienen más literatura respecto a América Latina, que es a la que pertenecemos. ¿De acuerdo? La ecuación de búsqueda implicó las palabras enfoque y seguridad humana. Pero agregamos el plural de enfoques, ¿no? Para que no se nos fuera a pasar por ahí algún. En seguridad humana sí no hice ningún más que dije, tiene que decir seguridad humana. Y esto nos llevó a, los siguientes resultados. En total, hubo referencias identificadas 426. Pero como las diferentes bases de datos tienen duplicados las investigaciones, pues se eliminaron 312 duplicados. ¿Ya? De esos nos quedaron 114 publicaciones, de las cuales se procedió a leer el título. Y por el título excluimos a 71 artículos o publicaciones. Después de eso se pasó, que es como lo marca la declaración Prisma, a revisar los resúmenes, el abstract. ¿Ya? Después de que revisamos el abstract, bueno, fueron excluidas 22 por el resumen. Y después ya pasamos a revisar el texto completo, que sería todo el artículo. Hay que chutárselo, no hay de otra. Investigar. Investigar en este caso es una investigación documental, ¿no? Ahí en ese momento se excluyeron, tras la revisión del texto completo, 9, ¿verdad? Por lo cual nos quedaron 12 artículos que podemos revisar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de exclusión prácticamente? Aunque aparecen los términos de búsqueda, el contenido de la publicación no está relacionado con las ciencias sociales, está en otra parte, aunque los términos aparecen en la búsqueda, en publicaciones médicas o de otra naturaleza. Las publicaciones son descripciones de intervenciones sociales sin abordar teórica o conceptualmente el término enfoque de la seguridad humana. Entonces se menciona, pero en ningún momento está el término, cuando menos implícitamente definido, que es uno de los criterios de inclusión. O las publicaciones abordan la seguridad desde un paradigma distinto al de la seguridad humana, pero mencionan el paradigma de la seguridad humana, pero no es por lo que lo abordan. La publicación está en un idioma diferente al español o al inglés y no hay acceso a la publicación completa. Entonces hay publicaciones que está el resumen, inclusive, pero la publicación completa ya no está disponible, ¿no? Los criterios de inclusión fueron: la publicación describe de manera explícita en qué consiste enfoque de seguridad humana, que nada más fue uno. Y la publicación presenta de manera implícita en qué consiste el enfoque, de manera implícita. Por eso hay que chutarse todo el texto, ¿no? Bien, ¿qué resultados encontramos? En cuanto a los objetivos de las publicaciones, encontramos que una hace énfasis en la inaplicabilidad del enfoque de seguridad humana en países con bajo desarrollo humano. Pues al estar vinculado con el desarrollo humano, su aplicabilidad es bastante limitada. Eso quiere decir que si no hay desarrollo humano, pues no hay seguridad humana. La vinculación de la triada seguridad humana, desarrollo humano y derechos humanos aparece en la mayoría de las publicaciones, ¿no? Esto que ya ha comentado la maestra, el doctor Josué. Y además encontré un artículo que dice que esta triada está en la doctrina de la dignidad humana. Aparentemente ese es el origen. 2 publicaciones mencionan estudios críticos de seguridad. Uno menciona que los estudios críticos de seguridad y el enfoque de seguridad humana se encuentran en un estadio de confluencia y separación. O sea, como que sí confluyen, pero están separadas en ciertos aspectos. Otro señala que los estudios críticos de seguridad han llevado al concepto de seguridad multidimensional, que es un concepto que aparece en 2003 en la Organización de Estados Americanos. Igual, no es un concepto que, como lo dijo el doctor, que disminuya o sea mayor que la seguridad humana, sino simplemente son complementarios. Pero además lo presentan ambiguo conceptualmente, pero necesariamente es necesario porque es pragmático. Lo mismo sucede con seguridad humana. El concepto no está del todo bien diseñado, al menos no hay un consenso, ¿verdad? Bien, 6 publicaciones mencionan la utilización y abuso del término seguridad humana y su enfoque en el discurso político. Quiere decir que muchos políticos lo utilizan, ¿verdad? Pero solamente de discurso, que está lejano a políticas públicas y acciones gubernamentales que están ancladas a otros paradigmas de la seguridad, como la seguridad nacional,
la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y para esto solamente hay que ver cuáles son los nombres de nuestras entidades de seguridad. Entonces, por ejemplo, la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, está anclado en el paradigma de la seguridad nacional. Las Secretarías de Seguridad Pública están ancladas al paradigma de seguridad pública, y hay secretarías que se llaman Secretaría de Seguridad Ciudadana, que habría que verificar si efectivamente están ancladas a ese paradigma. 5 estudios incluyen revisiones conceptuales de la seguridad humana y otros términos de seguridad. Esto es interesante, porque ahí es donde pudimos tener más luz acerca del concepto, ¿no? Y su evolución. Solamente un artículo presenta una matriz de formación universitaria. Eso quiere decir que hay una reflexión acerca de qué se enseña a quienes estudian seguridad. Y esto es a partir de los análisis de los retos en seguridad como una concepción de la seguridad adecuada a la realidad y las necesidades de Colombia. Y donde manifiesta que es patente una ausencia de marcos teóricos consensuados. No tenemos marcos teóricos consensuados para investigar la seguridad. En cuanto al abordaje metodológico, todas las publicaciones son revisiones de literatura con un enfoque cualitativo. Y en cuanto a fundamentación teórica, encontramos que algunos autores indicaron que el sustento de su investigación está en teorías críticas, como ya le mencionó el doctor Josué. Otros en teorías sociojurídicas, teorías de problem solving, o sea, solución de problemas. Una, precisamente la que tiene que ver con la formación universitaria en cuanto a una teoría constructivista del aprendizaje. Y apareció la doctrina de la responsabilidad de proteger, conocida como R2P, ¿de acuerdo? Digamos que esos fueron los fundamentos teóricos de estos artículos encontrados. Bueno, pero ¿cuál fue nuestro resultado, no? ¿Cuál fue a esta pregunta? ¿Qué significa el enfoque de seguridad humana? Bueno, Hernández García en su artículo La seguridad humana del concepto al enfoque, causas de la reducción de su uso como concepto, quiere decir que tanto el enfoque como el concepto, de ser amplio, se reduce en su aplicación. Indica que el uso del término enfoque de seguridad humana tiene un uso selectivo, o sea, se usa en específico para ciertas cosas, no se usa siempre, dependiendo del rol de quien lo dice y de la orientación del discurso, pero coincide que mayormente es presentado como un modo de hacer. Entonces ahí ya nos está dando una idea de que el enfoque de seguridad humana es un modo de hacer las cosas o de abordar los problemas de seguridad. Los demás artículos, de forma implícita, en mayor medida usan el término enfoque de seguridad humana para establecer una forma de resolver una problemática social, problem solving nuevamente, y en menor medida una forma de construir políticas públicas, educativas, acciones de gobierno, etcétera. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, si nosotros vemos una película, podemos ver con diferentes enfoques. Un enfoque económico, un enfoque psicológico, un enfoque jurídico, y cuando la vemos con ese enfoque, encontramos diferentes cosas, ¿no? Entonces, de la misma forma, ver una política pública con ojos de seguridad humana, vamos a encontrar cosas interesantes, ¿no? Bien, ahora, como conclusión, me atreví a construir una definición o un enfoque de seguridad humana, que sería: el enfoque de seguridad humana consiste en una forma de ver la realidad social con la finalidad de resolver problemáticas asociadas a amenazas necesariamente ubicados en una o más de las dimensiones del paradigma de la seguridad humana. Desde mi punto de vista sería... Te vas a hacer famoso con eso. La idea pues, es contribuir, bueno, precisamente en las reuniones de academia, los compañeros maestros no me dejarán mentir, que tenemos la preocupación precisamente de hacer investigación, y además este quehacer de investigación científica que trascienda con los estudiantes, porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo le pedimos a los estudiantes que hagan investigación? Tenemos que ponerles la muestra de cómo se hace y cuál es el oficio investigativo en ese sentido, ¿no? Bueno, prácticamente con eso terminaría, pero sí quisiera notar que todo este ejercicio, pues me llevó más preguntas, necesariamente. Entonces, ya lo comentó el doctor, ¿existe un método para el enfoque de seguridad humana? ¿O hay varios? ¿Cuál es el idóneo? ¿Qué teorías fundamentan los estudios de seguridad? Habría que hacer esas reflexiones. ¿Quiénes son los teóricos de la seguridad?
Así como sabemos que los teóricos de la economía empiezan desde los griegos, ¿quién desde los griegos empezó a plantear la cuestión de seguridad o el concepto como tal? ¿Y quiénes son los referentes teóricos que siempre deben de aparecer en un estudio de seguridad? ¿Verdad? Es ser interesante. ¿Qué son los estudios críticos de la seguridad? Me falló críticas. ¿Qué son los estudios críticos de seguridad? Porque apareció en la búsqueda. Entonces, ¿qué son esos estudios críticos? No solamente estudios críticos, sino de seguridad. Y preguntas más importantes que tienen que ver con nuestra reestructuración. ¿El enfoque de seguridad humana aún es pertinente para la realidad actual? O como lo comentó el doctor Peñaguirre, que nos hizo favor de platicarnos acerca del antropocentrismo que tiene la seguridad humana, porque la seguridad humana está centrada en el hombre, pero no es el único que necesita seguridad. También necesitan seguridad las especies animales, vegetales, ¿verdad? Y ahí me voy más allá. El concepto de vulnerabilidad mutua que Jorge Neff establece, donde dice que si una persona de la comunidad está en riesgo o está en amenaza, todos los están amenazados. Entonces, si ese concepto de vulnerabilidad mutua aplicado a los seres humanos lo llevamos a las demás especies, quiere decir que si una especie está en extinción, también nosotros. ¿Ya? Entonces, todas estas reflexiones tenemos que trabajar en ellas. ¿El enfoque de seguridad humana aún es pertinente para la licenciatura en Ciencias de la Seguridad? son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Preguntas que tenemos, en las que tenemos que caminar, ¿no? Y en las que los invitamos. Les dejo por aquí las referencias bibliográficas, por supuesto, artículos interesantes están ahí y pues muchísimas gracias. Perdón que le quite tantito la palabra a nuestros moderadores, pero primero, ¿te podemos comprometer a que nos la compartas? Porque yo creo que todos, muchos de los que estamos aquí, nos tenemos que leer todo eso que te leíste, por favor. Y segundo, gracias por la aportación también a todos, ¿no? Pero este es un inicio interesante y muy importante. Yo creo que casi podría decir que estoy muy emocionada porque sí, efectivamente, el ya empezar a tener una definición y empezar a tener un camino de investigación con lo que hasta ahorita hemos visto con Josué y contigo, creo que, gracias, ¿no? Solamente decir eso. No sé a quién le toque. ¿A ti? Bueno, sin duda el maestro Vega está en otro nivel. A continuación les voy a presentar al maestro Emiliano, ¿cuál maestro? Doctor Emiliano Cervantes González. Él es doctor en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en estudios antropológicos sociales contemporáneos por la Universidad Autónoma de Querétaro, es licenciado en antropología social, profesor de educación media superior por 10 años, profesor nivel licenciatura en la UAC por 3 años, tiene interés en temas de antropología, educativos y de ciencias de la seguridad y ciencias de la salud. Es investigador y ensayista de artículos científicos con varias publicaciones y participación en congresos nacionales e internacionales. Es titulado del doctorado en tecnología educativa en la Facultad de Informática con la tesis doctoral de El diseño de un modelo antropológico de emprendimiento digital universitario. Y a continuación, él nos hablará de la antropología de la seguridad humana. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a ustedes que están presentes, a los compañeros maestros, doctores que presentaron antes que yo. La verdad, híjole, a ver si los alcanzo porque no, pues vinieron con todo. Ya voy a decir como ustedes, pues ya lo dijeron. Ya que me dejan a mí. Pero bueno, intentaré hacer mi lucha y bueno, espero les agrade mi presentación. Aquí si se fijan, el maestro Vega Páez hizo lo que hemos comentado pues aquí en clases con ustedes sobre que pues para el inicio de cualquier investigación se tiene que hacer una revisión de la literatura. Y es justo lo que hizo el maestro Vega Páez en un lapso de tiempo de verdad. Hemos andado de arriba para abajo con lo del Congreso
y lo hizo pues muy rápido y muy bien, ¿no? La verdad es que él hizo una revisión sistemática documental del concepto de seguridad humana y lo hizo pues formidable, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo una investigación con voluntad, esmero y bueno, él nos lleva ventaja por las tablas que tiene, pero pues iniciar en ese viaje de la investigación, como dice el doctor Josué, es importante en la licenciatura. Bueno, empiezo con el tema que traigo preparado. Espérenme, se movió tantito la presentación. Déjenme. Bueno, creo que también al maestro Vega le sucedió que se movió la presentación en Zoom. Pero bueno, inicio así, créanme que está, está bien enmarcada igual que la de él, pero aquí se mueve, no sé por qué. Pero bueno, iniciamos en lo que cambiamos de computadora, mejor así. Miren, lo que yo voy a abordar rápidamente es los conceptos básicos de antropología y de seguridad humana para después juntarlos en esta intersección entre las dos, hablando de antropología y comprensión cultural, conflictos y crisis, promoción de la inclusión y la diversidad, facilitación del diálogo intercultural. Para después hacer una pequeña recapitulación de conceptos y colaboraciones interdisciplinarias y las referencias. Al finalizar esta presentación habrá un ejercicio de preguntas. Es como un concurso ahí en una plataforma. Les vamos a mandar la liga para que participen, por favor, al final. Van a estar viendo ahí quién va primero, quién va después y estar haciendo este ejercicio. También para los que se encuentran en línea, pueden participar. Bueno, miren, aquí de manera introductoria vamos a ver la antropología. La antropología les puse esta portada como un acercamiento nada más. No podemos pues definirla en tan poco tiempo. Pues digamos es toda pues es una licenciatura también, entonces necesitamos como que pues más. Pero pues entrando en materia, les comparto esta imagen de antropología cultural de Kotak y fíjense, por ejemplo, aquí en su, pues en su índice, aquí podemos ver alguno de sus, digamos, contenidos que tiene, ¿no? Acerca de la diversidad humana, fuerzas culturales como y la biología, antropología cultural, el quehacer antropológico, y pues, entre otras, ¿no? También tenemos dentro de ese índice, pues, otras consideraciones que hablan sobre antropología, por ejemplo, en la cultura. Miren aquí cómo la cultura y la naturaleza, esa relación, el ser adaptativo, valorar la diversidad y estas cuestiones de algunas historias de vida y métodos genealógicos, ¿no? También, por ejemplo, la antropología puede abordar en aplicación como en nuestras vidas, valorar o concientizar, ver el entorno en el que nos encontramos de una manera pues un poco distinta, pero sí tratándola de relacionar con el entorno, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad la que se tiene desde la antropología en algunos pues, de los estudios que se tienen desde esta disciplina para tratar de entender, pues a lo mejor desde los modos de producción, las formas estas de interacción y precisamente de buscar la seguridad humana, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, me di a la tarea de estar poniendo el índice del libro, pues más que nada para ver, pues todo pues, el sentido que puede tener una disciplina para explicar otra, ¿no? Entonces, en este caso, por eso lo realicé. Si se fijan, pues hay muchos de estos temas de valorar la diversidad. Pues, ¿qué es valorar la diversidad? ¿Qué es valorar al otro? ¿Qué es fijarte en lo diferente, pero para tratar de llevarlo, de llevarte bien con esa otredad, ¿no? Entonces, creo que esa es una herramienta que nos proporciona esta disciplina para tratar de entender estos comportamientos que a veces podemos de primera mano considerar antiguos, atrasados o que no vale la pena escuchar, pero creo que como lo hemos visto a lo largo del Congreso, acertadamente algunos doctores pues están de acuerdo en esta situación donde pues tenemos que escuchar esas voces de los demás, ¿sí? Porque no tenemos un conocimiento totalitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas definiciones
Por ejemplo, ciencia social que estudia el funcionamiento y la evolución de otras sociedades. La antropología por medio de la observación analiza y sobre todo utiliza el método comparativo. Aquí les puse esta imagen icónica de la disciplina. Él es Bronislaw Malinowski, se los he comentado en algunas ocasiones en clase. Pues él se la pasó varios años en las Islas Trobriand y durante esta etapa que él estuvo ahí, pues encontró que pues el otro también piensa, también se organiza, también construye, también idealiza, también tiene sueños, proyectos de vida, también tiene ciertas funciones, cumple con ciertas funciones y determinaciones que también nosotros como en esta parte occidental lo hacemos, ¿no? En esa época, así de contexto rápido, pues en Inglaterra se creía que aquel era el salvaje, el que nada más vivía para, o nada más se buscaba su alimento inmediato y ya, y cuando llega con los troviandeses se encuentra con que hay una cultura organizada, hay un ritual, hay religión, hay un lenguaje y todo esto, y tienen un ritual que se llama Kula, el ritual de Kula, y con ese ellos salen a la mar, a otras islas, cuando el mar está en su máxima intensidad, construyendo previamente pues sus barcazas, ¿verdad? Para navegar. Algunos de ellos mueren en este trayecto para regresar con una concha, ¿no? En el pecho. Entonces, una concha, ¿qué significa una concha, no? Entonces, ahí es donde se le tiene que dar un sentido pues más teórico, como decía el doctor Josué. O sea, ahí él no llega con una teoría hecha, no llega de una forma deductiva, sino inductiva. De lo que está observando trata de inducir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para después construir una teoría que ya venga a explicarlo de forma deductiva, ¿no? Y es la contraparte, cuando llega a Europa, pues dice, ¿saben qué? Lo de las conchas, aquí en Europa son las medallas olímpicas. O sea, te puedes morir en el trayecto por conseguir una medalla que tiene un valor simbólico, ¿no? Aunque sí son de oro, plata y bronce, pero realmente ese título universitario también pues, pertenece a un reconocimiento social que también los troviandeses buscaban, ¿no? Entonces, esta forma de entender al otro bajo una óptica un poco distinta, pero ahora podemos abordarlo en materia de seguridad humana, ¿no? O sea, ver todas esas esferas, que ya contaron aquí, cómo se manifiestan y cómo podemos entrarle a esa situación. Entonces, bueno, pero hablando ahora del término de la seguridad humana, pues podemos encontrar, por ejemplo, este manual, igual les puse las fotos y el índice, viene en la bibliografía, lo pueden checar. Hice una carpeta con algunos textos que seleccioné y ahí pueden encontrarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues nos habla de la seguridad humana, su valor agregado, y cuestiones así que el mundo ha reconocido como importantes, ¿no? Son acciones prioritarias que tienen que ser consideradas y provienen de las Naciones Unidas. Bueno, entonces aquí les puse que viene en ese manual, les puse aquí, digamos, la figurita, ¿no? Que nos habla de cómo proteger, empoderar, y que en el triángulo, pues, es vivir con todas las libertades posibles, ¿no? De vivir sin temor. ¿Cuántas poblaciones viven atemorizadas hoy en día, ¿no? Entonces, se está cumpliendo libertad de vivir con dignidad. ¿Qué es la dignidad, por cierto, no? O sea, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es vivir sin miseria, no? Entonces, son cuestiones que actualmente se dicen a la ligera, pero que, pues, provienen de un mundo ideal, pero ¿dónde está ese mundo? Entonces nosotros hay que, precisamente desde la investigación partir, ¿no? Y explorar estos mundos para poder explicarlos de mejor forma. Aquí viene, pues bueno, ya un concepto de seguridad humana de Fernández, que bueno, que no es solamente la protección de la integridad física y los bienes individuales de la gente, sino también, por ejemplo, preocuparse por no ser objeto de violencia o delitos, ¿no? Entonces se abarcan diferentes dimensiones sociales. Esta pregunta viene en el formulario, por cierto. Y bueno, pues ver aquí cuál es una de las perspectivas. O sea, el mundo y cada vez como el maestro Vega, si me ha dado su planteamiento desde antes, lo pongo en pregunta. Muy, muy buena, bueno, aportación. Aquí, antropología y comprensión cultural. Ahora vámonos ya cómo la antropología puede abordar en términos de seguridad humana tantas problemáticas. No tiene de un lado izquierdo que se movieron, pero les digo, la presentación la subiremos adecuadamente. De un lado tiene las herramientas que son la observación, las entrevistas y la observación y las entrevistas, el análisis etnográfico, la narrativa etnográfica, y del otro lado algunos ejemplos de estudios que han abordado precisamente esta transversalidad entre una y otra, ¿no? Esta interconexión.
estudio de antropología urbana en barrios marginales, por ejemplo, se puede hacer un estudio y determinar precisamente pues qué consideraciones giran alrededor de esa integridad, de esa vulnerabilidad que pueda existir en barrios marginales, una investigación etnográfica en esas zonas de conflicto, análisis de narrativas en esas comunidades indígenas, o una investigación sobre migración y seguridad alimentaria, que hemos estado también revisando un poco, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué conflictos o crisis puede atender, digamos, este conjunto de esta materia? Pues bueno, la formulación, por ejemplo, de políticas públicas multiculturales, por ejemplo, en Canadá, valoraron las contribuciones étnicas de ese barrio, ¿no? Este puede ser un ejemplo, y notaron que esas culturas diversas aportaban algo. Por ejemplo, si tú te diriges hacia el estudio de sistemas de conocimiento tradicional, pues por ejemplo, puedes encontrar que hay uso de métodos agrícolas tradicionales que pueden ser más resilientes ante el clima, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, no llegar nada más, yo traigo la solución, no, espérate. Llega, explora, analiza y pues desde esta óptica tratar de que tal vez la solución la tengan ellos mismos, los mismos habitantes, ¿no? Entonces, promoción de la inclusión y la diversidad. Por ejemplo, los antropólogos han trabajado en contextos de crisis humanitarias, lo sabemos, ha habido pues varias actualmente, ¿no? Aquí en el país, en Acapulco y todo esto, pero sí, por ejemplo, algunos de los que trabajan en protección civil son antropólogos y de hecho tienen esta mirada también actualmente. ¿Cómo asegurar que estas emergencias atiendan esa sensibilidad cultural, ¿no? O sea, porque hay diferencias culturales, o sea, decía el maestro Roy, ¿verdad? O sea, 50 kilómetros de distancia, ya la otra mitad de la población es distinta a ti. Si vamos aquí a Tolimán o Mialco, ya es distinta a ti. Entonces tienes que atender desde el punto de vista también cultural esas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, han estudiado cómo estas comunidades pueden tener una mejor planificación y ejecución de programas, por ejemplo, en esas comunidades desplazadas internamente, ¿no? Sin profundizar tanto, siguiendo con en este sentido por ejemplo, de la diversidad cultural, bueno, pues atiende esa parte de la tolerancia, ¿no? La tolerancia del otro, siempre hablamos de esa tolerancia, de esa empatía, de esa comprensión de grupos étnicos y religiosos, de esa cohesión social, contribuir a eso, ¿no? También en esta parte de la colaboración intercultural, cuando las personas se conocen y valoran, pues pueden generar este sentido de comunión, ¿no? De comunidad. Entonces, ahí es cuando los líderes de esa comunidad pueden generar esa solidaridad y cooperación entre ellos, ¿no? Las redes de apoyo también y la solidaridad. Estos son algunos ejemplos de cómo puede atender desde la antropología, se puede atender estas problemáticas en el sentido de la seguridad humana, ¿no? Es una mirada pues que se le puede dar, ¿no? Y les digo, actualmente se hace, falta documentar, falta mucho por explorar todavía en esta materia. Entonces, tenemos mucho que hacer, profesores y ustedes, estudiantes, y pues amigos, colegas, gente que está relacionada con estas temáticas. Desde nuestro nicho podemos aportar algo. Si se fijan aquí como recapitulación, pues tenemos una comprensión cultural profunda, promoción de la sensibilidad cultural, debemos de buscarlo, y perspectivas holísticas y contextualizadas, ¿no? Entonces, con la colaboración interdisciplinaria, podemos tener ese reconocimiento de complejidad de los desafíos de la inseguridad, integración de diferentes perspectivas y enfoques y el desarrollo de soluciones innovadoras. En algunas de las presentaciones que hubo aquí, pues te va estallando, ¿no? Ibas diciendo, me voy por aquí, sí, y en mi presentación voy a hablar y es que ya después son tantas cosas que, espera. Bueno, vámonos poco a poco, ¿va? Y es por eso que puse esta imagen que viene aquí, porque hablaba el doctor Federico, hablaba pues entre muchas cosas es más, hoy iba manejando hacia acá y decía, sí, también mencionó esto, o sea, de repente así como que sí te nutren este tipo de conferencias, la verdad que sí, al rato voy a ir pensando en lo que dijeron mis compañeros, sí, y luego no dejan dormir. Entonces, aquí, por ejemplo, los recursos, por ejemplo, en esta imagen, fíjense, impresionante, los recursos naturales causaron más del 40% de las guerras de los últimos 60 años. Aquí iba a poner un video de Clash de Age of Empires, de donde vas conquistando así con tu comunidad, pero ya no me alcanzó, pero así vas conquistando y cuando se acaban los recursos, ¿qué pasa? Te enfrentas al otro, ¿no? Y le tienes que quitar los recursos y tienes que apropiarte de ello, ¿no? En una charla previa también se decía,
sobre que, por ejemplo, los dueños Bezos y Jeff Bezos, pues, perdón, y de Amazon y todo esto, que ya las inversiones las está haciendo sobre la tierra, porque saben, o sea, comprar parcelas de tierra, porque saben que al rato, si ya están comprando las parcelas virtuales, pues también ahora las parcelas físicas, o sea, se están preparando para el futuro, mientras todos estamos así como que al día a día y que estamos, ¿qué es patrimonio, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es patrimonio, no? Mientras otros se están volviendo cada vez más trillonarios. O sea, esta visión, ¿no? De cómo ir cambiando algo. Hay un montón de aristas, hay un montón, ¿no? Esta es la económica, la política, la nutricional, etcétera. Bueno, aquí están las referencias en este código. Vamos a compartir la presentación y todo. Ahí pueden entrar a la carpeta. Y en un momento ponemos la actividad de la plataforma Quizzes. Ahorita les pongo el link para que entren y participen para ver qué pasa, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. ¿Que pensaron que se iban a salvar? Pues no, hay que hacer un quiz. Dejo la palabra para que, y ahora los presento yo a ustedes, ¿les parece bien? Quiero una breve opinión tanto de Carlos como de Gabriel. No me hagan cara de ¿what? Yo creo que quiero que quede una aportación por parte de ustedes de la experiencia de este congreso y de este tema de la seguridad humana. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezas? Va. Bueno, para quien no lo conozcan, Gabriel Calderón fungió el año pasado como presidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias de la Seguridad. Se encuentra en octavo semestre. Le estamos torciendo el brazo para que haga su investigación. Ahorita ya está inscrito en la maestría de criminología que acaba de abrir la Universidad Autónoma de Querétaro, de parte de la Facultad de Derecho. Tiene esta maestría tiene dos vertientes, una de seguridad humana y la otra de políticas públicas y criminología, al igual que Carlos. Así que adelante, Gabriel. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Creo que lo mejor que puedo decir es que un licenciado en Ciencias de la Seguridad necesita ser un agente de cambio. Al lugar a donde vaya, la licenciatura nos forma con las herramientas que podríamos necesitar, que son socialmente aprobadas para ser agente de cambio, y nuestro espacio en donde podemos atender pues es en cualquier lugar que se requiera seguridad. ¿Dónde es eso? Cualquier lugar. De tal suerte debemos hacer valer las herramientas, los conocimientos, el congreso que estamos llevando a cabo con la intención de poder mejorar algún espacio, el que sea necesario, por medio de una intervención, por supuesto de la mano con una investigación, haciendo concordancia con lo que dicen los doctores aquí presentes. Pero creo que es eso, ser un agente de cambio, buscar serlo y ayudar al grupo de personas que podamos atender. Gracias. Ahora le pediría a Carlos. Carlos está también en el octavo semestre, también ya ingresó a la maestría. Es actualmente nuestro presidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias de la Seguridad. Y bueno, al igual que todos los que estamos en esta mesa, ha trabajado arduamente por este congreso y yo creo que va a tener algo que aportarnos. Adelante. No, pues primero que nada agradecerles a todos por su presencia, a los que están conectados también. Sin duda fue para nosotros una gran emoción al empezar a ver ingresos o registros de diferentes partes, tanto de México y tanto del mundo. Tenemos muchas personas que nos siguen de Cuba, Venezuela, solo por mencionar algunos. Entonces, pues creo que también eso nos hace ver que las ciencias de la seguridad o la seguridad humana es un tema de relevancia y de interés en diferentes partes. Tenemos muchas personas afines que tal vez no conocían la carrera y que les ha causado interés. Entonces creo que esta es una gran oportunidad tanto para los que no nos conocen como para que nos conozcan, y tanto nosotros para pues traerles un poquito del abanico de posibilidades de dónde se pueden desempeñar, de algún área de interés. Sin duda la seguridad humana y sus esferas es algo muy general, entonces es tarea de nosotros ver en qué nos llama la atención, en qué somos buenos, y pues es un panorama amplio en el que nos tenemos que especializar. A mí me gusta mucho una frase que dice que no hay viento favorable para barcos sin rumbo.
Entonces, si no tenemos bien claro ese rumbo, no podemos avanzar, no podemos llegar a un buen destino. Entonces, pues nada más que agradecerles y pues ojalá que el día de mañana también sea muy productivo para ustedes. Gracias. Bravo. ¿Qué sigue, maestros? Se está peleando a 2 de 3 caídas aquí el maestro Emiliano. ¿Quieres decir algo? Adelante. Bueno, precisamente como la idea que tenemos en la academia, en el claustro docente, es fomentar la investigación tanto entre nosotros como con los estudiantes, pues los invito a caminar por estos senderos y recuerden que si hacen una publicación en la revista indexada o una en revista con cierto nivel de calidad, automáticamente cuando se titulan, ¿ya? Entonces, de hecho, a los de sexto semestre los invito, porque si recuerdan cuando hicimos ese estudio de la amenaza o ese intento de definir qué es una amenaza a la sociedad humana, y lo hicimos en el grupo, ¿verdad? Inclusive lo publicamos en un blog, ¿de acuerdo? Pero esa definición que en ese momento construimos no está sustentada en una revisión sistemática. Si uno de ustedes toma ese reto y lo publica, ¿verdad? Son muy buenos pasos para una primera investigación. Esta definición que acabo de plantear es una primera versión, tiene que perfeccionarse, es perfectible, tiene que nutrirse de otras posturas, de otras maneras culturales, inclusive que ahorita acaba de mencionar el doctor Emiliano, y esa fue la razón por la que decidí que solamente fueran artículos de revistas latinoamericanas, porque nuestra realidad cultural es distinta a Alemania o a Canadá, entonces tal vez un concepto de seguridad humana de esa naturaleza o un enfoque no sea tan aplicable a nuestra realidad cultural, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los invito a que pudieran hacer una reflexión de esta naturaleza y darían sus pasos a una investigación que posiblemente los lleva a una precisión conceptual que es muy necesaria en nuestra carrera, pero que además les permite poder titularse y otras ventajas en su camino como investigadores. Gracias. Ya está la liga ahí en el chat de WhatsApp y y en el del Facebook, por si quieren entrar para participar. Ahorita en un momento la pondré acá la pantalla. Sí, por favor, nombre real. Ok, entonces invitamos a los que están en la transmisión y a los que están aquí en vivo que procedan a realizar la encuesta o el examencín, ¿no? ¿Qué creyeron? Que no habían venido a clase, no, sí vinieron, claro que sí. Es importante que lo realicen. Para nosotros nos va a ser muy útil recibir sus respuestas. Ya mañana concluimos y la verdad es que gracias por todo el apoyo que hemos recibido hasta ahora. Gracias a los compañeros de la Corporación de Policías Jubilados, así se llama, ¿verdad? Si no, ya me regañan. Gracias a los alumnos, gracias por estar aquí. Aunque están echando relajo, no importa, se divierten. Dicen no. Y a los que estén en la transmisión también, muchas gracias. Y sí, la invitación ahora sí que entremos a la hora de los avisos en lo que lo están realizando. Todas las conferencias que se presentaron en este congreso, les estamos solicitando un resumen de 200 palabras a cada uno de los ponentes, incluyéndonos a nosotros. Y esto se va a publicar en la revista Transdigital para que empecemos a dejar a la posteridad una memoria de la carrera. Y por el otro lado también vamos a abrir una convocatoria para que quienes quieran
participar con un artículo de unas 15, 20 cuartillas más o menos en temas que tengan que ver con seguridad humana. O sea, el requisito es, no hay grandes requisitos de que si seas quién o algo. Aquí lo importante será la revisión que en su momento harán, pues este panel, sobre todo usted, maestro Vega, maestro Emiliano, maestro Josué, serán quienes nos harán el favor de revisar junto con unos externos, que ya nos dijeron que hay todo un protocolo para llevar a cabo la publicación de un libro, y en este libro lo que queremos aportar es precisamente esto, esta serie de investigaciones y de aportaciones que se han hecho a lo largo del Congreso en temas de seguridad humana, y que ya cuando les pida al maestro Vega si hay definiciones o si hay algo, ya hay algo por ahí perdido, ¿no? Ese es el QR. Sí, ya todos lo tienen, ¿verdad? ¿No has iniciado? A ver, ¿ya pudieron empezar o todavía no? ¿Ya hasta se salieron? ¿Ya terminaron? Ok. Ok, a ver. A ver si superamos la prueba, ¿verdad? Sí. Entonces sí, estamos empujando el que, y déjenme decirles que va a ser la primera publicación de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Y tenemos el apoyo, y bueno, yo no he nombrado a mi director, quiero decirles que el doctor Edgar Pérez González, que es nuestro director de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, para quienes no lo conozcan, tiene 3 licenciaturas que son Derecho, Criminología y esta que es Ciencias de la Seguridad. Y en el momento que le planteamos la posibilidad de publicar este libro, me dijo, va, claro que sí, y soy el primero, ¿no? El primero que te aporta el primer artículo. Y la verdad es que sí, hemos recibido un apoyo incondicional de su parte, de todas las áreas de la facultad. La verdad es que ya me han de ver llegar y ya me decir ahora qué va a pedir, ¿no? Pero sí, pues el área de sistemas que nos está transmitiendo, el área de comunicación que nos ha hecho publicaciones en diversas áreas. Todas las áreas nos han apoyado, el área administrativa que también ya me ve el maestro Fernando y ya dice, Dios mío, ¿qué va a querer ahora? Pero sí, muchísimas gracias a nuestro director y al secretario académico, al maestro Paulín, por todo el apoyo que hemos recibido hasta ahorita por parte de todos ustedes. Sí, un minutito más. Bueno, también, adelante, Camila. Sí, por favor, sí, pero sí para que se escuche en la transmisión. Sí, de hecho les iba a decir que si no quería alguien hablar. Gracias. Perdón. Bueno, yo lo que quería comentar era que, bueno, esta mesa en la que pudimos hacer este análisis conceptual, la verdad es que fue bastante enriquecedora y abrió muchas posibilidades para, pues para mí que me interesa la investigación y todo esto. La verdad es que fue bastante, no sé cómo decirlo, muy acertada para este momento que estamos viviendo en la licenciatura, y todo lo que comentó el maestro Páez y también lo que comentó el maestro Puga lo pude como relacionar, y creo que sí, nosotros como en esta licenciatura tenemos que estar ya haciendo como este análisis crítico de los conceptos que tenemos como ya establecidos, que es este enfoque de la seguridad humana, que justamente yo lo estaba aquí anotando en mis notas, que es no nada más mencionar la seguridad humana como un recurso como discursivo, sino como realmente entender qué enfoque, no nada más decir, hice este trabajo o voy a hacer esta investigación o esta materia, tiene un enfoque en seguridad humana, como simplemente para validar, como todo lo que ya se dijo anteriormente, pero realmente no le damos ese peso real que tiene. Y aparte, o sea, decimos seguridad humana, sí, pero ¿cómo vamos a cuestionar también este paradigma, no? Porque es qué tan prudente ya es ahorita que nosotros como ciencias de la seguridad
sigamos teniendo ese paradigma y las posibilidades que tiene para nosotros, porque creo que es cuando nosotros no encontramos respuestas, que decimos, esto me lo enseñan en clase, tengo estas perspectivas, pero no sé unirlas porque precisamente tienen estas contradicciones o simplemente no son prudentes o no son, no encuentro la palabra, pero pues como aplicables, ¿no? Aplicables. Y bueno, o también una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza es, he escuchado alguna aseveración que dice la ecología sin conciencia social o / lucha social es jardinería, ¿no? Y me gustaría como extrapolarlo a las ciencias de la seguridad y decir, ciencias de la seguridad sin conciencia social, ¿qué somos, no? Entonces, sin hacer este análisis social, ¿qué somos nosotros? Caemos en ser solamente, aquí quiero como abrir la lluvia de ideas o así, o que cada quien lo pensemos en nuestras casas, etcétera. Yo también lo sigo pensando. Algunas de las opciones que tengo, pues es nada más seguridad de Estado, códigos de policías y bomberos, o sea, recaemos en lo mismo, ¿no? Entonces, ver cómo le damos este plus y ver si lo podemos hacer realmente, si es prudente, ¿no? Que lo hagamos. Y sí, es algo que tiene mucho que ver con la posverdad, ¿no? O sea, con lo que platicaba también el maestro Puga, de no simplemente decir, conozco de seguridad humana y ya por eso todo esto es válido. Realmente es analizar, hacer un análisis crítico a realmente cómo está planteado cada uno de los conocimientos que nosotros tengamos y salgamos a dar al mundo, ¿no? Y bueno, son como esos comentarios que quería hacer, nada más. Y pues darles mucho las gracias porque a mí personalmente me dejaron con muchas preguntas, pero sí me dieron muchas respuestas. Sí me dieron muchas respuestas a varios, pues, dudas que tenía y cosas que he estado como ahí tribulando durante toda la carrera. Y me dieron muchas respuestas y pues nada más agradecerles, maestros, y esperar también como ese acompañamiento, pedirlo para las investigaciones futuras. Sería bastante, yo creo que prudente también, porque sí traemos ahí algunas ideas. Entonces sí pedimos que también ese esfuerzo y como esa gasolina nos la puedan inyectar desde el cuerpo docente, por favor. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, Adela. Yo no conocía esta licenciatura y la empecé a conocer en este congreso y me dieron ganas de hacer otra, pero los veo haciendo sus exámenes y ya no. No, no es cierto, voy a explicar por qué. Yo soy ingeniera industrial y entonces traigo un perfil muy técnico. Ya comentaron, soy ROPC, me dedico a protección civil, pero mi aprendizaje ha sido más complicado, porque empecé con un perfil estudiando las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, haciendo seguridad e higiene laboral. Eso me llevó a hacer protección civil porque de alguna manera van ligados, pero empiezo a hacer protección civil y me doy cuenta que también tengo que estudiar leyes, reglamentos, lineamientos y tengo que hacer programas de protección civil que cumplan ciertos elementos que pone la autoridad. Pero por otro lado, también está esta parte social. Entonces, esta carrera veo que tiene muchos de estos elementos, que ya lo tiene como procesado y les facilita. A mí este andar fue más largo y créanme que haciendo diplomados de cómo hacer estudios de riesgo, haciendo diplomados de cómo dar capacitación, de cómo comunicarnos, todos estos elementos que veo aquí, que me gusta, que tiene la carrera, que me parece muy interesante, llega un punto, y estoy hablando nada más de la parte de protección civil, porque seguridad pública también tiene lo suyo. En protección civil llega un momento en que convergen muchas disciplinas. Cuando hacemos un estudio de riesgos, ciencias naturales, porque estamos viendo fenómenos naturales, fenómenos antropogénicos, empieza sociología, antropología y todos estos elementos. Y de ahí me brinco a derecho. Tengo que estudiar normas, reglamentos, derecho, a veces hasta, ¿cómo se dice? Bueno, normas internacionales incluso. Entonces, tiene uno que entrar
a todo. Convergen tantas disciplinas que a veces es difícil vincularlas. Y ahorita que hablabas de vinculación, para mí lo que concluyó el maestro Antonio, esa definición, es un paso muy importante y yo también me emocioné, porque cuando convergen tantas disciplinas, vincularlas es difícil si no tienes algo que las ligue, que logre relacionarlas. Porque puede haber muy buenos científicos, muy buenos sociólogos, muy buenos, pero si no hablamos el mismo idioma, no vamos a lograr llegar al mismo punto. Y la verdad me gustó mucho la licenciatura, me llevo mucho aprendizaje de todos los ponentes y wow, pues esta definición que sí, ya en la práctica es muy difícil hacer que todos nos entendamos, pero ya cuando hablamos en el mismo idioma, todo fluye. Y también hablaban de esta parte de ética. Yo traigo un perfil muy técnico, pero llegó el punto en que también hay una parte muy humana en la seguridad humana. Debe de haber mucha ética, el apoyo, ayudarnos. Y también comentó este chico que no, ya no está tu nombre, Gabriel, perdón, ser agentes de cambio, no nada más en México, también esto se va a nivel internacional. Ayuda humanitaria y todo lo que implica. Y solo estoy hablando de la parte de protección civil. Y bueno, pues ya para no hacerlo más largo, les deseo mucho éxito, chicos, en esta carrera, que la veo muy bonita, muy completa. Y bueno, pues es todo. Y muchas gracias pues, por todo lo que me aportaron. Bueno, iniciamos con el quizzes, por favor. Entonces, ¿listos? ¿Preparados?